donde el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo escribe, enseña y aclara sobre la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos. Hoy día lo que voy a hacer es una introducción. El tema de la resurrección es tan importante que merece un sermón que sea solo la introducción. Por muchas razones. Una, por la importancia de lo que es la resurrección. ¿Y por qué? Porque es un tema de la Biblia y del Evangelio que hoy día no solo se cuestiona desde el mundo, sino incluso dentro de la iglesia. Nosotros no lo vemos porque nosotros todavía estamos en esta burbuja que se llama Quilicura. Pero si usted va a otras iglesias más grandes, otras iglesias en Santiago o en otras capitales, sobre todo Europa, Estados Unidos, la cuestión de la resurrección es descalificada por gente de la iglesia. Estoy hablando de pastores, teólogos, iglesias. Entonces es importante que nosotros pongamos el acento y tratemos de profundizar lo que más podamos sobre esto. Para comenzar, el apóstol Pablo escribe, entre comillas, un tratado sobre la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos. Y este tratado está en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahora, ¿era necesario escribir tan largo, tan tendido y en modo tan profundo? Sí. Y vamos a ver algunas de las razones. Una, en la iglesia había confusión y también ciertas herejías que estaban presentes en algunos maestros de la iglesia y miembros de la iglesia. ¿De dónde venían estas herejías? Había una en particular. Venían del mundo, es decir, de la ciudad de Corinto. Notemos que la iglesia de Corinto está en una ciudad griega, de cultura griega, pagana, basada en un paganismo, que es un paganismo religioso, que se basaba en conceptos platónicos. Voy a explicarlo. Y que provienen del filósofo Platón, del siglo V a.C. ¿Qué decía este filósofo? Que la materia, toda materia que usted ve, incluyendo el cuerpo humano, es una cárcel inmunda que aprisiona el alma. El alma es pura. Por tanto, la muerte es la liberación del alma, del cuerpo inmundo, del cuerpo pecador. Esta fue la razón. Si ustedes ven un pasaje, vamos a verlos ahora, por la cual los atenienses, griegos obviamente, rechazaron la predicación del apóstol Pablo. Veamos un momento en Hechos 17, 30 al 32. Gracias. Recordemos que el apóstol Pablo fue llevado a Atenas y dejado ahí en remojo prácticamente, porque había vivido unas situaciones bastante difíciles. Y los hermanos lo dejaron en Atenas, pero él en Atenas hizo lo que le salía del corazón. ¿Qué cosa? Predicar. ¿Y dónde fue? A la Agorá. La Agorá es una plaza, o un lugar, un espacio abierto, donde se juntaba la gente a comentar los últimos dichos de algún filósofo de moda que vivían en Atenas. Entonces, ahí se fue a meter. Es como años atrás, donde todo el mundo iba a discutir ahí al Paseo Humano. Más o menos eso era. Se discutía de religión, de política, de ovni, de filosofía, de todo. Había un grupo que se discutía de todo. Bueno, el apóstol Pablo se fue a meter ahí.
Se fue a meter ahí, ¿a qué? A predicar el Evangelio. Mira lo que él dijo, y le voy a leer solo unos pocos versículos. Dice del 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros le decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Le dijeron: chao. ¿Por qué? En el concepto griego platónico, que un alma resucite, el alma vuelve a un cuerpo inmundo, a estar encarcelado. Era inconcebible. Entonces dijeron: no, ¿de qué está hablando? Chao. Entonces se fija, el mundo tenía un concepto, y en ese tiempo, totalmente contrapuesto a lo que había revelado Dios por medio de Jesucristo, ¿cierto? No es diferente hoy día, no son los mismos temas, pero siempre es contrario o abiertamente contradictorio. Entonces, esta idea permanecía en la iglesia, de alguna manera. Y vamos a ir una muestra de esto en 1 Corintios 12:3. Está escribiendo el apóstol Pablo sobre los dones espirituales. Entonces dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Estaba resultando que en la congregación, dentro de eso de hablar en lengua y que todos predicaban o decían algo de Dios, etc., estaban maldiciendo a Cristo. ¿Por qué? Porque entendían que Cristo había venido en carne, en cuerpo humano, cuerpo inmundo, cárcel para el alma. Por lo tanto, Cristo es un anatema. Ese era el pensamiento gnóstico, que proviene del concepto platónico, o de Platón. Entonces el apóstol dice: nadie que hable por el Espíritu Santo puede llamar anatema a Cristo. Es decir, si usted dice que Cristo es anatema, usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, había este problema. Por eso, el apóstol dice: esto hay que afrontarlo extendidamente y profundamente. Entonces, por tanto, el apóstol se da el trabajo de enseñar clara y profundamente la resurrección de Cristo, primero como un hecho histórico y no inventado. Segundo, el significado espiritual de la resurrección. Y tercero, la resurrección de Cristo como obra y señal de Dios que habla y bendice y salva a su pueblo. Entonces, para él, la resurrección es clave y se da el trabajo de explicarla profundamente, visto el entendimiento y el mal entendimiento y la herejía que estaban presentes en forma muy fuerte dentro de la iglesia de Corinto. La palabra resurrección tiene un significado y se puede ver en otros pasajes, por ejemplo, levantarse. Y Dios le levantó de los muertos. Esa es una forma de decir resucitó. Resurgir, revivir, son sinónimos. Y en griego la palabra resurrección es anástasis, que tiene el sentido de levantarse de la tumba. Entonces, cuando
se traduce resurrección, en griego está anástasis, y que está significando que se levantó de los muertos. La resurrección no es pariente de la reencarnación, porque esa es otra. Es otra. La gente dice, no, es lo mismo, o es parecido, o es pariente. Algo así. No, no es así. ¿Alguien entiende lo que es la reencarnación? ¿Ha oído hablar de eso? Todos hemos oído. ¿Lo entendemos? ¿Alguien que puede decir dos cosas sobre, o tres cosas sobre la reencarnación? Sí, cuando una persona se muere, después revive en un perrito, con un gusano. Claro. Pero en otra cosa, no muere solo. Esa es la reencarnación, en línea general. Es decir, que el alma emigra a otros seres humanos, se reencarna en personas mejores o personas peores, o también el alma se reencarna en algún animal. Por ejemplo, en vaca, perro, mono, serpiente, ratones, etc. Póngale. Y por esta razón, los animales en la India son adorados como ancestros. Si usted mata un ratón, es decir, capaz que mataste a tu bisabuelo. Nosotros nos reímos, pero hay una cosa muy seria. No sé si el bisabuelo tenía cara de ratón, no sé, pero eso explica por qué, por ejemplo, tiene un templo de los monos, tiene un templo de las serpientes. Las vacas sagradas, ese término que se usa, ¿no? Es literal en algunas regiones de la India. Que una vaca entre a tu casa es la mayor bendición. ¿Cierto? Y toman como alimento, y preparan como alimento las botas de las vacas. Bueno, eso es la reencarnación, es una creencia diabólica. Lo mismo que la idea platónica del cuerpo humano, pecador, cárcel, y la mental y lo sentimental es espiritual, etcétera, que queda prisionero o está prisionero en un cuerpo. Entonces, eso para irnos despejando el significado de la palabra resurrección, que no está emparentado con la reencarnación. En la Biblia se presentan varias resurrecciones de personas, ¿cierto? Y también hay promesas de resurrecciones por el poder de Dios para los propósitos de Dios. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Y aquí me van a tener que ayudar. Alguien que tenga buena letra, que pueda buscar, por favor, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta por el profeta Elías, Primera de Reyes 17, del 17 al 24. ¿17 al 24? Sí, 17. Primera de Reyes 17, 17 y 24. Amén. Ya, ¿quién lo va a leer? Mi hermana. Ya, hermano. ¿El 24? Primera de Reyes 17, del versículo 17 al 24. Y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío. No, no es esa. No. Primera de Reyes 17. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. ¿Se fija cuál fue el propósito? La fe de esa mujer. Y tal vez de toda su familia. Porque después del milagro, ahora sé que tú vienes de Jehová. Y lo que tú dices es la verdad de Dios. Y fíjese que la mujer de Sarepta es una región que hoy día estaría en el Líbano. Y de ahí venía el Moloch, el dios al cual se le sacrificaban los niños. Los niños recién nacidos se les sacrificaban. Entonces era una región bastante pagana. Veamos otro, la resurrección del hijo de la Tsunamita por el profeta Eliseo, Segunda de Reyes 4, 31 al 37. Del 31 al 37, se lo leo yo. Entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y habiendo puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entretanto él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta Tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Fíjese, la Tsunamita como la mujer de Sarepta son dos mujeres que no son israelitas. Y fíjese que Dios hace, por medio de los profetas, Eliseo uno y el otro Elías, hace un milagro de resurrección. En ese tiempo, en el tiempo de Elías y de Eliseo, Israel estaba en apostasía. Y este es un testimonio que Dios deja escrito para Israel, diciendo: ustedes han apostatado de mí, pero yo sigo vivo, porque yo puedo resucitar incluso el hijo de una gentil, mostrando su misericordia, su poder y su amor. Otro, Segunda de Reyes 13, 20, 21. ¿Quién lo puede tener, por favor? Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y luego y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Increíble. ¿Qué está diciendo Dios a Israel? Israel está en ese tiempo en una situación muy complicada. Ataque no solo de los madianitas, sino de varias tribus y pueblos alrededor. Y se hace revivir un muerto que toca a otro muerto, y dice: Israel, tú estás muerto, pero yo te voy a hacer revivir.
Eso es lo que está señalando Dios. Y también hay una promesa de resurrección. Daniel 12, 2 y 3. Daniel 12, 2 y 3. Amén. Ya. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Lea de nuevo fuerte la primera parte. El 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué resurrección? Está hablando de, la segunda. ¿ah? En la segunda. De los santos del Antiguo Testamento. Porque acuérdense que Daniel recibe una profecía para Israel. Leamos ahí mismo en Daniel 12, 13. Daniel 12, 13, ¿quién lo puede leer? Amén. ¿Ya? Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué le está diciendo? Te levantarás, ¿de dónde? Del polvo, llegarás hasta el fin, pero tú vas a vivir, vas a recibir herencia, vas a recibir premio, recompensa. ¿De qué está hablando? Del milenio. Los santos del Antiguo Testamento entran al milenio, de eso está hablando. Entonces, hay 3 eventos de resurrecciones y una promesa de resurrección para Israel. Las resurrecciones de las personas son personas que reviven y siguen viviendo con la misma naturaleza que tenían antes de morir, naturaleza pecaminosa. Pero la promesa de resurrección es para vida eterna. Hay un cambio ahí. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5, 35 al 43. Marcos 5, 35 al 43. Amén. ¿Ya? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hijo ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola de la mano a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Amén. ¿Cierto? Eso es directo del Señor Jesús. Hay otro, el hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:11, se lo leo yo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama por él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Se fija? Esos dos milagros son motivados por una, la compasión. Y fíjese que son judíos, no son gentiles. Veamos otro. Lázaro en Betania, Juan 11, 35 al 43. ¿Quién puede leerlo, por favor? Amén. Ya. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Este es uno de los milagros más comentados, más conocidos del Señor Jesús. Entonces a todos los que andan enfermos y después sanan, dicen: oh, como Lázaro, revivió. ¿Por qué? Porque es un milagro muy conocido. Después tenemos un milagro del apóstol Pedro, Hechos 9:40. Se los leo yo. Cuando dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Se fija? Y también hay un milagro de resurrección del apóstol Pablo. Está en Apocalipsis 20, 11 al 15, por favor. ¿Alguien puede estar ahí? Apocalipsis. Perdón, ¿dónde estoy? Hechos 20, 9, 10. Hechos 20, 9, 10. Amén. Amén. ¿Qué dice? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Amén. No resucitó. Eso. ¿Cuál era el propósito de los milagros de Jesús? Era dar una confirma de que Él era el Mesías prometido a Israel. Y sus milagros, no solo la resurrección, los milagros que hizo eran el anuncio de lo que iba a ser el reino, porque Jesús vino y ofreció el reino ¿a quién? A Israel. Israel rechaza a Cristo, y si rechaza a Cristo, rechazó el reino. Y los milagros de los apóstoles, en este caso el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, tenían también la función de validar la predicación del Evangelio, porque el milagro validaba el hecho de que lo que decían estos hombres venía de Dios. Lo mismo que dijo la viuda de Sarepta al profeta:
ahora sé que eres profeta de Dios y todo lo que tú dices es la verdad de Dios. Es el mismo esquema por el cual Dios usa por el milagro por medio de los apóstoles. Y después está la resurrección del Señor Jesús. Mateo 28 del 1 al 10. Mateo 28 del 1 al 10. ¿Quién puede estar ahí, por favor? Amén. Ya. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Se dice que en Galilea fue la reunión con más de 500 hermanos, de la cual habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, más adelante. Bien, ¿se fijan? Esas son las resurrecciones. La resurrección de Cristo no era para vivir como vivía antes. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Él muere por nuestro pecado y resucita para abrirnos el camino a la vida eterna, a la salvación, etc. Y los otros son personas que son resucitadas, pero que continúan viviendo con la misma naturaleza, seguramente con fe en Cristo o reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador, etc. Pero desde un punto de vista físico seguían en su naturaleza pecaminosa. Entonces, y las promesas de resurrección en el Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en él, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa de resurrección de quienes, de los que han muerto creyendo en Cristo. Después está la resurrección, la promesa de resurrección de los mártires de la tribulación. Apocalipsis 6, 9 al 11. Si alguien puede estar ahí. Amén. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén.
Están esperando la resurrección. Son los mártires de la tribulación. Después está la resurrección una promesa de resurrección de los condenados, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, todas estas promesas de resurrección son unos para vida eterna y la otra es para condenación eterna. Entonces tiene estas características. Hay una resurrección que es un testimonio del poder de Dios para bendecir a su pueblo, y hay una resurrección, una promesa de resurrección para vida eterna. Todas estas resurrecciones por mano del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, como dije antes, era para confirmar el mandato que Dios les había dado. La predicación, confirmaba la predicación, que la predicación de ellos no era de ellos, sino que venía de Dios, del Dios único y verdadero. La resurrección de Jesús, como dice, es distinta. Él muere con cuerpo en semejanza de pecado. Eso es lo distintivo del cristianismo. La muerte y resurrección de Cristo diferencia el cristianismo de cualquier religión que usted haya conocido, esté por conocer o pueda conocer en el futuro. No hay nada semejante al cristianismo. El Cristo muere con cuerpo en semejanza de pecado, pero sin pecado, y resucita en cuerpo glorioso, sin la semejanza del cuerpo de pecado. Y esa es una característica única. Romanos 6:9. ¿Qué dice? Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Que habla ahí de inmortalidad. Él resucita con un cuerpo inmortal, no muere más. Lucas 24, 36 al 43. ¿A cuál? Lucas 24, 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué tenemos aquí? Un cuerpo poderoso, porque atravesó las paredes. Ellos estaban encerrados. Y estaban encerrados no porque estaban orando, sino porque estaban muertos de miedo.
y aparece entre ellos y dice un espíritu, no puede ser su cuerpo. Y para decirle que tiene un cuerpo, le pide comida. Entonces tenemos otra característica, una inmortal, cuerpo inmortal. Segundo, un cuerpo sin los límites del cuerpo pecaminoso. Sigue siendo cuerpo, porque se alimentó y mostró que era cuerpo físico. Y por otro lado, veamos Apocalipsis 1, 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es lo que es esto? Un cuerpo lleno de la gloria. Un cuerpo glorificado. ¿Qué significan estas 3 condiciones? Inmortal, poderoso, siendo cuerpo, y glorificado, significa eternidad. Significa un cuerpo para la eternidad. Entonces, Cristo resucita para volver ¿a dónde? Para volver a la gloria eterna donde vivía antes. Juan 17:5, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame para volver a esa gloria que yo tuve antes de ¿qué? De la creación de todas las cosas. Gracias, hermano. Entonces, Él vuelve a la eternidad del Padre y lleva a la eternidad gloriosa de su Padre a todos los que creyeron en Cristo, a los que creyeron en la promesa de salvación del Mesías venidero, los santos del Antiguo Testamento, a todos los que creyeron en Jesús como el Mesías Salvador cuando vino a Israel, y en estos 2 casos son judíos, y a todos los que creen en Jesús, judíos y gentiles, como único Señor y Salvador, después de su muerte y resurrección hasta el fin de todas las cosas y la inauguración del reino eterno. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 21:1? Sí. Y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Se acabó el viejo mundo donde había pecado. Tierra nueva, cielo nuevo, todo sin pecado, todo glorioso. Ya fue juzgado el pecado. Entonces, hasta ese momento, el valor y el poder de la salvación por medio de la fe en Cristo. Si no hay pecado, ya no tiene valor o sentido, no es necesario. Pero hasta ese momento, mientras existan hombres, mientras existe este mundo, la cruz de Cristo tiene el poder de salvar. Entonces la resurrección de Cristo es la clave para ser llevados a la vida eterna, a los que confían su vida en Cristo. La resurrección de Cristo es física, corporal, cuerpo glorioso, porque hubo una muerte física, corporal, para pagar el pecado y satisfacer la justicia, la santidad de Dios Padre. Por tanto, el Evangelio, que lo que es el Evangelio es Las buenas nuevas. buenas nuevas, ya. Es
¿Qué es lo que es el Evangelio? Es la buena nueva de Dios, que el Hijo de Dios se hace hombre, vive como hombre, muere como hombre, y muere por todos los hombres, para pagar el pecado de los hombres, y al tercer día resucita, revive, se levanta de los muertos para vivir eternamente para la gloria del Padre, llevando a la gloria del Padre a todos los hombres que confiaron o que confiarán en Cristo. De modo que la muerte y la resurrección de Cristo, del Hijo de Dios hecho hombre, es el núcleo del Evangelio de Dios para salvación de pecadores condenados para la gloria del Padre. Es una moneda, un evangelio con dos caras, la muerte y la resurrección. No se pueden separar los dos. El pastor Sugel Michelin dice que la resurrección de Cristo es el amén de Dios Padre, a la muerte de Cristo por los pecadores, por los hombres, por los pecados de los hombres, porque glorifica su justicia y santidad. ¿Qué significa que el amén? Es cierto, aprobado, así es. Entonces la resurrección es la aprobación de Dios a la obra, muerte vicaria o muerte al puesto nuestro de Jesucristo. Negar la resurrección corporal de Cristo es negar su muerte física por el pecado de los hombres. Y negar su muerte física por el pecado de los hombres es negar su calidad de Dios y de hombre. Y significa que no hay salvación. Son tres elementos del Evangelio. Cristo, Dios hecho hombre. Cristo, Dios hecho hombre, muere. Cristo, Dios hecho hombre, resucita. Eso es lo central de donde se desarrolla todo el Evangelio. Todos los demás. El ataque constante al Evangelio, ¿cuál es? El negar la divinidad de Cristo. Porque si usted ha negado la divinidad de Cristo, entonces su muerte no es válida y su resurrección es una mentira. Esa es la obra que se estaba haciendo desde que Jesucristo murió y resucitó. Y eso hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy día se cuentan historias. No, si no murió, si era hombre, hermano, no resucitó. No era santo, era un poquito loco nomás, un poco fanático. Pero niegan su calidad de Dios. O negar su muerte, sino que se desmayó. Y después los discípulos lo pescaron y se lo llevaron. Negar su resurrección. Fue una alucinación de todos los apóstoles que lo vieron resucitado. Entonces, ese tipo de argumentos, con uno de ellos, destruyen el Evangelio, el proyecto de salvación de Dios. Si usted niega la deidad de Cristo, si usted niega la muerte de Cristo, si usted niega la resurrección de Cristo, está negando la salvación. Y en esa tarea, hoy día, por desgracia, han entrado muchos pastores, muchas iglesias. Para concluir, un profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, llamado Simon Greenleaf, 1783-1853, estamos hablando del siglo XIX, era un erudito en el tema de la presentación de evidencias en los procesos judiciales, tanto así que escribió un larguísimo tomo sobre la ciencia de las evidencias que aún se estudia en las universidades por los futuros abogados. En una de sus clases, un grupo de estudiantes desafió a Simon Greenleaf a usar su ciencia sobre las evidencias para verificar o refutar la resurrección de Cristo. Él había escrito un tomo, dicen que así, sobre la ciencia de las evidencias. Y este profesor aceptó el desafío y se dedicó
dicen mucho tiempo, no dicen cuánto, a leer los evangelios del Nuevo Testamento, leyó el Antiguo Testamento, documentos extrabíblicos sobre Cristo, sobre la resurrección, etc. Muchos dicen, y aquí hay un argumento que ustedes siempre se nos dice a nosotros, muchos dicen que la resurrección de Cristo no se puede comprobar científicamente, y eso es verdad. Y eso es verdad, ¿por qué? Porque la práctica científica, ¿qué significa? Que yo un fenómeno tengo que reproducirlo en el laboratorio. Y un hecho histórico de siglos atrás, o de basta de 100 años atrás, no lo puede reproducir en el laboratorio. Lo mismo en la creación, no la puede reproducir en el laboratorio. Entonces, ¿cómo tengo un acercamiento científico? A través de lo que se llama el método histórico legal. ¿Qué significa? Que yo tengo que revisar toda la documentación que hable de ese fenómeno, en este caso de la resurrección de Cristo, y tengo que verificar la legalidad de los testigos que vieron la resurrección de Cristo. Ese es un método que usan todos los historiadores, no solo los bíblicos. Se llama histórico legal. Entonces, este erudito profesor de Derecho escribió un libro, después que estudió todo lo que había estudiar de Cristo y sobre su resurrección, escribió un libro que se llamó Evidencias de la Resurrección de Cristo. Y escribió en la parte introductiva: la resurrección de Cristo es el hecho histórico de la antigüedad más documentado que muchos eventos de la historia que se dan, por cierto, con menos documentación y evidencia. El método histórico legal que Simón, este profesor, usó es el siguiente. Y aquí vamos a terminar. La prueba bíblica. 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer? Vamos a estar en 1 Corintios. Y aquí vamos a ir cerrando. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Amén. ¿Qué dice? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ahí está el testimonio bíblico. Si alguien dice, pero la Biblia puede ser mentira. Bueno, lo que estudió este hombre es que la Biblia dice muchas verdades, muchas profecías cumplidas, y da un diagnóstico realístico de la situación del hombre. Entonces, cuando dice, ¿cómo probamos que Jesús resucitó? La Biblia, refuta la Biblia, pero refutarla de verdad, no decir dos o tres tonterías. Después está la prueba histórica. 1 Corintios 15, del 5 al 7, si alguien lo puede leer. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. La prueba histórica es que hay testigos. Incluso para el tiempo del apóstol Pablo dice, hay testigos que todavía están vivos y lo vieron morir y lo vieron resucitado. Entonces eso es lo que este profesor llama la prueba histórica. Después está la prueba apostólica, 1 Corintios 15, del 8 al 11. Amén. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Hasta cuál es? 11. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Cuando el Señor Jesús se aparece al apóstol Pablo, en ese momento, ¿era el apóstol Pablo? No. Era enemigo de Dios, enemigo de Cristo, enemigo de los cristianos.
¿Qué mejor testimonio que Cristo se le aparece a un enemigo y se convierte y lo transforma en mensajero de Cristo? Y la cuarta prueba, la prueba personal. Y esta es la más interesante. ¿Sabe cuál es? La conversión de Simón Griffith. Este profesor era un escéptico respecto a Dios, a Cristo y la Biblia. Y se transformó, fue convertido en un devoto hijo de Dios por la fe en Cristo. No hay mayor testimonio que aquel que dice que va a refutar la Biblia termina convirtiéndose en un hijo de Dios. Esto le pasó también a Josh McDowell, que él siendo universitario dijo: yo voy a estudiar la Biblia y la voy a refutar en todas sus mentiras y falsedades. John McDowell terminó escribiendo, vamos a tratar así, evidencias que merecen un veredicto. Y habla de la verdad de la Biblia y la verdad de Cristo. Y da evidencia científica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esa es la mayor evidencia de ¿qué? De que Cristo está vivo. Nosotros somos su evidencia también. Un día creímos y seguimos creyendo. Amén. Esta es la resurrección. Entonces ahora vamos al versículo 1. No, vamos a dejar hasta aquí. Ay, es una parte. Pues esta es la introducción. Como dije, esta es la introducción. Oremos, hermano. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, queremos darle gracias, Señor, porque podemos aprender de la resurrección, ese poder inmenso que hace vivir muertos a la vida y a la vida eterna, Señor. Transforma nuestras almas y transformará nuestros cuerpos para la gloria de su santo nombre, Señor. Si no fuera por la presencia y del Espíritu Santo en nosotros, estas cosas no las podríamos entender y amar. Te nos sorprende, Señor. Cada vez que profundizamos en su palabra, vemos su grandiosidad y su tremenda misericordia para con nosotros, Señor. Que no tenemos palabras, Señor. Solo decirle gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Que toda la honra, toda la gloria son suyas, Señor. Y damos gracias por estas palabras, Señor, y por este pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Se lo agradecemos siempre. En Cristo Jesús. Amén. Bien. La portería.